Pendientes de todos esos problemas que en la actualidad causan quebraderos de cabeza a usted o a cualquier miembro de su familia, incluso de su vecindario, de su grupo de amigos, todos los miércoles inauguramos nuestra sección de consultorio médico con un profesional del área sanitaria. Hoy nos acompaña Eugenio Carmona, que es facultativo especialista en urología. Muy buenas noches, Eugenio. Buenas noches. Bienvenido a nuestro plató en su primera visita, y hoy queremos conocer un poquito más sobre pues el que es sin duda un problema que, para bien o para mal, sigue convirtiéndose en un problema cada vez más frecuente, no lo sé, pero que en la actualidad afecta a muchísimas personas que seguro que nos están viendo. La litiasis urinaria. Comencemos, como siempre, por la definición. ¿En qué consiste? Bueno, la litiasis urinaria, o vulgarmente conocido como cálculos, es un proceso un poquito complejo en la que se produce la agregación de cristales que llegan a desarrollar lo que es el cálculo, que está influido por múltiples factores de tipo anatómico, físico, químico e hidrodinámico. Hay que decir que es una enfermedad bastante frecuente y que produce una gran morbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que produce mucha asistencia sanitaria, mucha asistencia a consultas, mucho gasto en fármacos y en tratamiento de tipo quirúrgico, ¿no? Tendríamos que decir que es una enfermedad que con una incidencia, o sea, que la afectación en la población cada vez va en incremento, porque está claro que está condicionado por el desarrollo sociocultural, ¿no? Esto, unido, al ser un problema de primer orden, unido a la alta tasa de recurrencia, que según algunas estadísticas nos comentan que puede llegar hasta el 50% a los 5 años de haber tenido un primer episodio de enfermedad litiásica, pues hablan de la dimensión del problema y de la importancia que tiene la enfermedad litiásica. Bueno, pues es la manera en la que empezamos a abordar esto, más conocido como los cálculos. ¿Qué tipos de litiasis existen? Bueno, la litiasis podemos clasificarla atendiendo a muchos factores, ¿no? Podemos hacerlo en función de su localización, que puede estar a nivel del riñón, a nivel de la vejiga o a nivel del uréter, en función del aspecto que tenga en los estudios radiológicos, en función de la composición. O sea, hay muchos tipos de clasificaciones, pero quizá atendiendo un poquito a lo que es la composición, pues podemos decir que una gran mayoría, casi el 80% de los cálculos, pues son de calcio, ¿no? Pueden ser de oxalato o de fosfato cálcico. Y luego, pues el resto de las litiasis pues suelen ser por orden las de ácido úrico, las de cistina son más infrecuentes, las de fosfato amónico magnésico o estrubita, también conocidas como litiasis infecciosa, y luego hay otras litiasis de mucho tipo, pero que son mucho más infrecuentes. Bueno, síntomas. ¿Cómo afecta a una persona que padece o cree que puede estar padeciendo estos cálculos? Bueno, pues el síntoma claro de la enfermedad litiásica cuando se manifiesta, porque a veces actúa de forma silente y no da síntomas, pero cuando se manifiesta, normalmente lo suele hacer en forma de un cólico nefrítico. La crisis renoureteral o el cólico nefrítico, que es un dolor muy característico, que inicia de forma súbita, que se suele localizar en la zona lumbar alta, a veces se irradia a la zona inguinal o genital. Es un dolor que no se modifica con el reposo, tampoco aumenta con la actividad física o con los esfuerzos. Y a veces tiene un carácter intermitente, espasmódico. Es un dolor muy típico y muy intenso. De hecho, se ha llegado a comparar el dolor del cólico nefrítico con el dolor del parto, ¿no? Para que nos hagamos un poquito idea de la intensidad que tiene el dolor de un cólico nefrítico, que al fin y al cabo está producido porque la piedra pues obstruye el conducto, generalmente el uréter, produce una obstrucción de la vía urinaria, no puede pasar la orina hacia abajo, se dilata el riñón y eso produce esta clínica dolorosa. A veces el dolor se manifiesta más abajo, más en la zona de la uretra, porque hay cálculos que cuando están muy cerca ya de la vejiga, muy cerca a la expulsión, pues entonces lo que produce es un síndrome misional, que se manifiesta con frecuencia urinaria, urgencia, sensación de vaciamiento incompleto, molestias al orinar, disuria, y eso es muy típico de la localización de los cálculos en el uréter distal, muy cerca de la expulsión de la vejiga. También lo he dicho antes, que el cólico nefrítico también es muy típico, que se acompaña de náuseas
vómitos, es muy característico también del cólico nefrítico. Cuando el dolor no es así como he comentado, raramente es un cólico nefrítico, pero a veces hay una manifestación más atípica. Otras manifestaciones que puede dar las piedras, pues es la hematuria. La hematuria es sangrado en la vía urinaria. El paciente orina sangre de distinta tonalidad, ¿no? Generalmente acompañado de dolor, pero a veces en casos más infrecuentes la única manifestación es el sangrado sin que el paciente tenga dolor a ningún nivel. Y sobre todo en pacientes más jóvenes, donde no pensamos en otros diagnósticos, pues hay que pensar en la enfermedad litiásica, ¿no? Otras veces las manifestaciones, los síntomas que puede producir la litiasis están en relación con la infección que produce el cálculo, ¿no? Y entonces se manifiesta con fiebre, escalofríos, mucho dolor en la micción, orina turbia y maloliente. Básicamente esos son los síntomas de los cálculos. Bueno, ha hablado incluso que a veces no se espera entre los más jóvenes. Entiendo que si yo le pregunto quién puede padecerla, me hablará de ese colectivo que tiene un factor de riesgo superior, que es el de las personas mayores. Bueno, ¿O no tiene por qué? No tiene por qué. ¿Cuáles son esos factores? En principio, la enfermedad litíaca puede afectar a cualquier rango de edad, ¿no? Sí podríamos decir que es más frecuente en el rango entre los 40 y los 60 años, es donde más se acumula lo que es la enfermedad litiásica, pero realmente puede afectar a jóvenes y a personas más mayores. Podemos decir que hasta el 10% de la población puede tener algún cálculo a lo largo de su vida, hasta el 10% de la población. Es un poco más frecuente en los varones con respecto a las mujeres, una proporción de 2 a 3, y básicamente te puedo decir que hay unos factores de riesgo, ¿no? Porque hemos dicho que puede afectar a cualquiera, pero lo que hay que conocer cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar la litiasis. Y ahí sí me voy a extender un poquito más. Hay unos factores que son generales, por ejemplo, los pacientes que tienen una historia familiar de enfermedad litiásica tienen más riesgo de padecerla, pacientes en los que se manifiesta la enfermedad litiásica a una edad muy joven, y estamos hablando por debajo de 20 o 25 años, eso es un factor de riesgo, no es habitual. Enfermedad litiásica recurrente. Luego hay otros factores que están en relación con los tipos, con el aspecto de la litiasis, ¿no? Entonces, pacientes que tienen litiasis de grandes dimensiones, litiasis que afectan a los 2 riñones, litiasis múltiples en un riñón. Esos factores son claramente factores de riesgo y esos pacientes siempre necesitan un estudio más detenido, ¿no? Luego hay otros factores como pueden ser de tipo sistémico, factores asociados a enfermedades, y ahí podemos hablar de aquellas enfermedades en las que se produce un aumento del calcio en sangre, como puede ser el hiperparatiroidismo, la osteoporosis. En esos pacientes hay más riesgo de formar piedra, también en el hiper y en el hipotiroidismo. Enfermedades de tipo intestinal, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, la mala absorción. Todas estas enfermedades tienen más riesgo de formar cálculos, ¿no? Otros factores que pueden influir en la formación de los cálculos pues son una serie de alteraciones a nivel metabólico, como pueden ser que a nivel urinario el paciente pues tenga una excreción aumentada bien de calcio, de oxalato, lo que se conoce como hipercalciuria, hiperoxaluria, una hiperuricosuria, que es un aumento de la excreción de ácido úrico, una hipocitraturia, el citrato es un factor protector y cuando está disminuido su excreción en la orina también tiene más riesgo de formar cálculo. Y luego hay otros factores que están asociados a la composición de la litiasis en sí, la litiasis de cistina, la litiasis de ácido úrico, la litiasis de Bruchita, son litiasis que en principio siempre hay un factor de riesgo ahí y hay que estudiarlo porque el paciente tiene mucho riesgo de volver a formar piedra. Otros factores de riesgo, podríamos pensar en los fármacos. Hay fármacos que por el fármaco en sí, por su capacidad de cristalizar o porque actúa como factor favorecedor de la cristalización, pues tiene más riesgo de formar piedra en los pacientes. Y ahí hay fármacos muy conocidos, como todos podemos haber escuchado alguna vez, como pueden ser el ciprofloxacino, el allopurinol, el ácido ascórbico, la vitamina D, otros más infrecuentes como el trianterene, también la furosemida, el Seguril, el famoso Seguril, son fármacos que tienen más riesgo de desarrollar cálculo en el paciente que lo toma. Otros factores de riesgo, pues la infección crónica de la vía urinaria, tiene más riesgo de formar piedra,
Y luego a nivel urológico también muy importante, pacientes en los que hay una alteración anatómica en la vía urinaria, en los que se produce un éxtasis, o sea, una ectasia en la vía urinaria, tienen también más riesgo de formar piedras, como podrían ser el riñón en herradura, la estenosis de la unión pieloureteral, la estenosis del uréter, la vejiga neurógena, o sea, una vejiga que por motivos neurológicos no funciona bien, se acumula la orina y tiene más riesgo de formar piedras tanto en la vejiga como a nivel renal. Básicamente son los factores de riesgo para desarrollar litiasis. Bueno, ¿y cómo se tratan si finalmente se diagnostica un cálculo? El tratamiento. Bueno, el tratamiento podemos decir que cuando detectamos cálculos en un paciente, todos esos pacientes deben ser manejados, deben ser tratados, porque el cálculo pues, puede tener unas consecuencias importantes, ¿no? Desde poder anularse o perderse un riñón a poder desencadenar en una infección que puede ser muy grave, ¿no? Una infección urinaria muy grave. Entonces hay que decir que todos los cálculos se deben vigilar y tratar. La mayoría de los casos, la mayoría de los cálculos que son de pequeño tamaño, y ahí podemos decir por debajo de 4 o 5 milímetros, esa mayoría de cálculos se van a expulsar de forma espontánea y lo único que hay que hacer es ayudar a su expulsión. ¿Cómo ayudamos? Pues incrementamos la ingesta de líquidos, damos analgésicos o antiinflamatorios para manejar el dolor, o incluso a veces también damos algún tipo de tratamiento que se pueden considerar expulsivos y que ayudan a que progrese la piedra a nivel del uréter y se pueda expulsar. Luego hay otros casos que por las características de las piedras o por las características anatómicas de la vía urinaria pues no van a salir espontáneamente, entonces cuando hay que realizar un tratamiento por el urólogo. Si hablamos de los tratamientos en general que hay a nivel urológico, pues te puedo decir, pues tenemos lo que es la litotripsia extracorpórea. ¿Qué consiste la litotripsia? Lo que la gente clásicamente siempre ha llamado la bañera. Es un aparato que actúa desde fuera del cuerpo y que dirige una serie de ultrasonidos contra la litiasis, produce su fragmentación dentro de la vía urinaria y el paciente posteriormente elimina esos fragmentos de forma natural por su uretra, ¿no? Eso sería lo que es la litotripsia extracorpórea. Otro procedimiento es lo que se llama la ureteroscopia, la ureterorenoscopia, que consiste en que introducimos un aparato de distintos calibres a través de la uretra, de la vía urinaria, llegamos a donde está alojada la piedra, generalmente en el uréter, a través de, una vez que hemos visto la piedra, utilizamos una energía que fragmenta la litiasis y los fragmentos luego los extraemos mediante una pinza que produce la extracción de los cuerpos extraños. Otros métodos un poquito ya más engorrosos serían la cirugía renal percutánea, que consiste directamente, entramos por un aparato a través de la zona lumbar, entramos directamente en el riñón y ahí aplicamos distintas energías para volver a fragmentar la piedra y obtener los fragmentos. Y luego ya en casos de litiasis más complejas, litiasis de difícil solución, pues recurrimos a lo que es la cirugía abierta o si es posible, la cirugía laparoscópica, ¿vale? Eso serían las formas que los urólogos tenemos de abordar el tratamiento de la litiasis. Bueno, pues nos cuentos de detalles de cómo se trata, de los factores de riesgo, de los síntomas y sobre todo ese síntoma tan extremadamente doloroso al que mencionaba nos hace especialmente pues obligados hoy a terminar esta entrevista preguntándole sobre qué recomendaciones nos deja para prevenir que padezcamos litiasis siempre y cuando pues, no sea un factor de riesgo determinante que no podamos luchar contra él porque quizás sea genético, ¿no? Vale, te tengo que decir que en principio las recomendaciones, la prevención en la litiasis claramente está establecida, que tiene su beneficio para evitar la recurrencia de los pacientes que han tenido litiasis. Entonces, es algo que hay que hacer siempre. No digo ya los pacientes que tengan factores de riesgo, que por supuesto tienen que tener un seguimiento más estrecho por el urólogo. A nivel general, podemos decir una serie de recomendaciones que serían las siguientes. En cuanto a la ingesta de agua, todo el mundo sabe que es necesaria una ingesta hídrica abundante, y que yo podría decirte que como mínimo sería entre los 2,5 y los 3 litros diarios de agua al día, para que consigamos que como mínimo la diuresis, o sea, lo que orina el paciente en el día, que como mínimo llegue a los 2 litros.
Se ha visto claramente en los estudios que cuando la diuresis en 24 horas está por debajo de 1000 mililitros, o sea, de 1 litro, existe una clara incidencia de desarrollar litiasis, por lo cual cuanto más diuresis tenga el paciente, o asociado a una mayor ingesta de líquido, menos probabilidad de desarrollar litiasis. En cuanto a la dieta, claramente está establecido que la dieta tiene clara repercusión en el riesgo de desarrollar litiasis. Entonces tendríamos que decir que la dieta pues deben ser con restricciones en las proteínas de origen animal, porque cuando hay un exceso de proteína en la dieta, pues aumenta la excreción de calcio, de ácido úrico, disminuye el citrato que es protector y entonces aumenta el riesgo de desarrollar tanto litiasis cálcica como litiasis de ácido úrico. En estos pacientes concretos hay que recomendar una dieta baja en proteínas de origen animal. Otros factores que van a ayudar a prevenir o a no tener recurrencia de la litiasis son las dietas ricas en fibras y en legumbres. Es fundamental estas recomendaciones para disminuir la frecuencia de enfermedad litiásica. En cuanto a la ingesta de sal, el sodio, claramente también hay que disminuir la ingesta de sal en la dieta. Es un factor claramente productor de excreción de calcio en la orina y favorecedor de la formación de litiasis. Las recomendaciones de sal al día estarían en torno a los 6 gramos al día. Y ahí podemos decir 3 gramos es lo que va en los alimentos, más 3 gramos es lo que utilizamos en el salero, sería lo recomendable para evitar riesgos. Tenemos que decir que en la sociedad occidental el consumo de sal está en torno a entre 10 y 26 gramos, o sea que claramente tenemos unas dietas que son ricas en sal y es un factor que siempre hay que corregir. En cuanto al calcio, bueno, es un tema muy trillado ya. La leche, clásicamente antes se restringía los lácteos, ¿no? Los lácteos, sobre todo el calcio, está en los yogures, la leche y en el queso. Entonces, hoy en día no se recomiendan las dietas restrictivas en calcio, todo lo contrario. Se recomiendan dietas normocálcicas, o sea, que tengan un contenido normal de calcio, porque eso se ha visto que favorece la no producción de piedra. Además, por otro lado, si estableciéramos una dieta restrictiva en calcio, sobre todo en mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas, aumentaríamos el riesgo de osteoporosis. Por otro lado, también aumentaríamos el riesgo de excreción de oxalato, porque el calcio se une a los oxalatos, entonces si ingerimos menos calcio, se libera más oxalato en la orina, que es aún más peligroso que el calcio y tiene riesgo de desarrollar cálculos, por lo cual las dietas restrictivas en calcio están totalmente prohibidas y lo que se aconseja es una dieta con un calcio normal, que está establecido en torno a los 1200 miligramos al día. Otros factores dietéticos que influyen también en el desarrollo de cálculos, pues los azúcares, los carbohidratos. También se ha visto claramente que los pacientes que abusan de los carbohidratos tienen más riesgo de excreción de calcio en la orina y de desarrollo de litiasis, por lo cual es muy importante que la glucemia, el azúcar en sangre, esté en rango de normalidad. Pasando ya de los factores dietéticos, nos podemos ir a los estilos de vida. Los estilos de vida, claramente hemos visto que hay que cambiar estilos de vida, como el sedentarismo, hay que evitarlo, hay que evitar la obesidad, porque se ha visto que los pacientes que tienen una vida muy sedentaria y que desarrollan obesidad, pues el riesgo de que aumente el calcio en la orina es grande y desarrollan también más el riesgo de litiasis de ácido úrico por un problema de resistencia a la insulina que se produce en estos pacientes obesos, ¿no? Entonces hay que evitar el sedentarismo y hacer ejercicio habitual, como puede ser simplemente caminar media hora o 3/4 de hora al día. Otros factores preventivos que podemos establecer aparte de la dieta, de los estilos de vida y de la ingesta de líquidos, pues serían los pacientes en los que hemos establecido que hay factores de riesgo. Como antes he hablado, estos pacientes tienen que ser derivados al urólogo porque hay que hacer un estudio metabólico. Un estudio metabólico es un estudio relativamente simple, que consiste en un análisis de sangre y un análisis de orina de 24 horas y un análisis de orina en la orina de la mañana post-ayuno. Es un análisis muy básico y ahí vamos a establecer si hay alguna alteración de tipo metabólico para, en función de esas alteraciones que podamos detectar, establecer medidas dietéticas específicas y tratamientos farmacológicos más específicos para el padecimiento concreto que tenga el paciente a nivel metabólico.
Y no quiero olvidar también, por ejemplo, los pacientes que hayan tenido algún proceso litiésico y hayan echado un cálculo, por favor, recojan ese cálculo, porque podemos analizarlo, saber la composición del cálculo y en función de esa composición establecer las medidas correctoras específicas para el cálculo que tiene el paciente. La litiasis, más conocida como las piedras en el riñón, ¿no?, que siempre hemos escuchado comentar, que bueno, pues desde hoy conocemos un poquito mejor tanto su tratamiento como los síntomas que produce, como en la forma de prevenirlo, que es lo más importante. Eugenio Carmona, especialista en neurología del área sanitaria del norte de Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por la invitación. Y nosotros continuamos con más cosas aquí, las cuatro esquinas, no se vayan.